¿Qué tal? Bienvenidos al curso intensivo de anatomía. Mi nombre es Carlos Caballero y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la columna vertebral. La columna vertebral es un conjunto de huesos a los que le vamos a llamar vértebras que se distribuyen en diferentes porciones dependiendo de la región en la que las encontremos. Hay un total de 24 vértebras presacras y un total de 9 vértebras que le siguen, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Ok, el orden sería, en esas 24 vértebras presacras hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y bueno, ya las 5 sacras y 4 coxígeas que se caracterizan por estar fusionadas. Ok, empezamos también mencionando que la columna vertebral desde una vista lateral presenta unas curvaturas. ¿Ok? En este recuadro rojo que van a aparecer, vamos a ver las curvaturas primarias. La curvatura torácica y la curvatura sacra son conocidas como las curvaturas primarias y las que vemos desde una vista posterior van a ser las curvaturas secundarias. En estas encontramos a la curvatura cervical y a la curvatura lumbar. Empezaremos hablando acerca de las vértebras cervicales. Nos interesa mucho que, que aprendan los accidentes óseos que vamos a encontrar en las primeras dos vértebras cervicales, porque son unas vértebras atípicas y que no se van a parecer a ninguna de las otras vértebras cervicales que vamos a explicar más adelante. La primera es Atlas. Atlas como el gigante que soporta al mundo, pues de ahí viene el nombre Atlas. Atlas es una vértebra atípica porque no cuenta con un cuerpo, porque su forma no se parece a las otras vértebras cervicales, ¿ok? Y vamos a empezar a mencionarla, a describirla, perdón. La imagen de la izquierda muestra una vista superior del Atlas y la imagen de la derecha presenta una vista inferior, ¿ok? El Atlas va a tener una porción anterior que va a ser, perdón, acá, una parte anterior que sería la parte donde debería estar el cuerpo de la vértebra y va a tener una parte posterior en la que debería estar otras estructuras que vamos a ver más adelante. Ok, en su parte anterior, Atlas se caracteriza por tener esta estructura que es como puntiaguda aquí, que viene siendo el tubérculo anterior. Va a tener un arco anterior y un arco posterior. Superiormente, en este arco, va a tener unas carillas articulares superiores que van a ser, que articulan con el hueso occipital que reposa sobre Atlas. También, como es una vértebra cervical, va a tener esta estructura muy característica de las vértebras cervicales, que es el agujero transverso. En la parte posterior no vamos a encontrar una estructura propia de muchas de las vértebras que viene siendo una apófisis espinosa, pero sí tiene esto que se llama tubérculo posterior. Atlas hace contacto con la vértebra que viene justo debajo de ella, que viene siendo axis o la vértebra C2. Ella va a tener en su porción interna una carilla articular para una estructura muy propia de esta vértebra que viene siendo el diente y que podemos ver aquí en su porción anterior. Cabe destacar que Atlas cuenta con una apófisis transversa y que el agujero vertebral es irregular. Si, lo, si agarramos la vértebra y le damos la volteamos para verle la vista inferior, pues veríamos prácticamente las mismas estructuras, solo que las carillas que vamos a tener debajo van a ser carillas articulares inferiores para la vértebra C2.
Otro punto importante a destacar es que por este agujero transverso corre la arteria vertebral. Ahora vamos a describir a Axis. En la imagen de la izquierda vamos a tener una vista anterior de Axis y en la imagen de la derecha vamos a tener una vista posterior de Axis. Si vemos, Axis parece como un samurái que tiene como su vestidura, más o menos. Ok, Axis, a diferencia de Atlas, sí tiene un cuerpo. No es un cuerpo muy común, pero tiene un cuerpo. También tiene apófisis transversas a los laterales, pero la característica principal con la que vamos a identificar a Axis o la vértebra C2 es esta, que es la apófisis odontoides o el diente del Axis. Este diente va a tener una carilla o una cara articular anterior y una cara articular posterior. Esta cara articular posterior es la que va a hacer contacto con la superficie antes mencionada, esta, con la carilla articular para el diente. Ok, esta vértebra va a tener en su porción lateral, va a tener una carilla articular superior para Atlas y una cara articular inferior para la vértebra que va a tener por debajo. Si le damos la vuelta a Axis para verla desde su vista posterior, vamos a ver que esta sí cuenta con una apófisis espinosa y ya presenta una estructura, va a presentar una forma que es propia de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, que va a ser esta apófisis espinosa bífida. Ahora continuamos. Vamos a ver por qué decimos que Atlas y Axis son unas vértebras atípicas. Vamos a ver las características de una vértebra cervical típica, que es esta que tenemos a mano izquierda. ¿Ok? Vamos a tener que esta vértebra cervical va a tener primero un agujero vertebral de una forma triangular. Tiene un cuerpo, ¿ok? En su apófisis transversa se caracteriza por tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En el cuerpo de la vértebra vamos a encontrar este borde que rodea a la parte superior, que viene siendo la apófisis unciforme. ¿Ok? Y bueno, también se caracteriza porque entre el cuerpo y la lámina vamos a encontrar esta estructura que conecta, que viene siendo un pedículo, ¿ok? En su parte lateral, y en la parte posterior vamos a tener láminas. Una lámina que conecta el pedículo con la apófisis espinosa. Aquí hay una lámina y aquí hay otra lámina. Como toda vértebra cervical va a tener el agujero transverso por el cual va a pasar la arteria vertebral. Y pues esta característica que habíamos mencionado anteriormente, la apófisis espinosa bífida. Ahora bien, además de C1 y C2, la vértebra C7 es una vértebra atípica. ¿Por qué? Porque ella es una vértebra de transición. Ella va a tener características tanto de una vértebra cervical y va a empezar a tener también características de las vértebras torácicas. La primera y más notable es la apófisis espinosa, que ya no es bífida. Es una apófisis espinosa muy prominente que incluso podemos palpar en la parte posterior de nuestro cuello, en la zona de la nuca. Entonces, si la describimos un poquito más, vamos a ver que en esta apófisis transversa ya no cuenta con un tubérculo anterior como una vértebra cervical típica, sino que está muy poco desarrollado y solo logra verse un tubérculo posterior. ¿Ok? También va a contar con su pedículo, con su respectiva lámina, con su cuerpo, su apófisis unciforme, su agujero transverso, y otra característica importante es que ya a nivel de
la vértebra C7 no pasa la arteria vertebral. Ok, va a tener su agujero transverso, pero no va a pasar la arteria vertebral. Esto, como toda vértebra, todas las vértebras van a tener una cara articular superior para la vértebra que tiene superior y una cara articular inferior para la vértebra que tiene inferior a ella. Ahora vamos con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas tienen la característica de que en ellas van a articular las costillas. Entonces, lo primero que debemos buscar es que en la región del cuerpo o ya llegando al pedículo, ¿ok? Vamos a encontrar estas fositas costales que van a ser los puntos en que se van a articular la vértebra con la costilla y van a ser 6, 3 de cada lado. Una fosita costal superior, una fosita costal inferior y una fosita costal en la apófisis transversa. ¿Ok? Además de eso, vamos a tener que la apófisis espinosa de la vértebra torácica es más prolongada que, que la de las vértebras cervicales. Vamos a tener el cuerpo, no va a tener una apófisis unciforme como vemos aquí. ¿Ok? Tiene también, como todas las vértebras típicas que vamos a ver, va a tener su pedículo, su lámina. El agujero vertebral también cambia. El agujero vertebral va a tener una forma de corazón, se dice. Y pues, más que nada eso. Cuando vemos una vértebra torácica, la reconocemos por sus fositas costales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las vértebras lumbares. Estas vértebras se caracterizan porque tienen un cuerpo mucho más ancho. Su apófisis espinosa se caracteriza por tener una forma de hacha. Es totalmente diferente al de las vértebras torácicas o cervicales. Ok, el cuerpo dijimos que es más ancho porque sabemos que a medida que se va bajando en la columna vertebral, se va sosteniendo más peso. Por ende, estas vértebras el cuerpo es más robusto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un cuerpo con una forma arriñonada. El agujero vertebral también tiene una forma triangular, pero un poco más pequeño. El agujero vertebral también cuenta con su pedículo, con su apófisis transversa. ¿Ok? Eso sí, a nivel de la apófisis articular superior, vamos a encontrar un accidente óseo que no es propio de ninguna otra vértebra, sino que solo de las lumbares, que es este que vemos aquí, que es la apófisis mamilar. Y pues más que nada eso, muy importante tener en cuenta esas características, cuerpo muy robusto, la apófisis mamilar y una apófisis espinosa en forma de hacha, mucho más grande. Ahora vamos a hablar del sacro y del coxis. El sacro y el coxis se dice que tienen una forma de cono, pero un cono invertido, porque la base se va a ver superior. ¿Ok? Desde una vista anterior vamos a tener que el sacro tiene una superficie bastante lisa. ¿Ok? Como habíamos mencionado anteriormente, el sacro no es más que un grupo de vértebras que se fusionaron, al igual que el coxis. Entonces, vamos a empezar a describir al sacro. Como habíamos dicho, el sacro es un cono invertido, por ende la base la vamos a encontrar superior. También va a contar en su parte superior con unas apófisis articulares para la vértebra L5. Va a tener una carilla articular lumbosacra y este reborde que vemos aquí se denomina promontorio. Esta parte de aquí se denomina promontorio del sacro. Ok, si seguimos describiendo
al sacro hacia su parte más inferior, vamos a ver unas líneas que conectan estos agujeros que se denominan agujeros sacros anteriores. Hay 4 pares de agujeros sacros anteriores. Estas líneas que vemos que como que conectan a los agujeros sacros son las crestas transversas, que estos serían, si nos imaginamos, serían los sitios donde estarían los discos intervertebrales que separarían estas vértebras, cosa que no es así, pero bueno, es un pequeño dato para tener una referencia. ¿Ok? Vamos a ver también que el sacro va a tener esta superficie de aquí que se denomina ala del sacro, esta de acá también, y este reborde que viene siendo la parte sacra del reborde pélvico. Si nos vamos allá a la parte inferior del sacro, vamos a tener que termina en más o menos como si fuese una punta, y este viene siendo el vértice del sacro. Ahora bien, esto no es todo. Si le damos la vuelta para ver el sacro en su parte posterior, vamos a ver que tiene muchísimas más estructuras óseas que definir. Bien, vamos a describirlos de superior a inferior y de medial a lateral. Desde una vista posterior se ven con mayor claridad las caras de las apófisis articulares superiores. ¿Ok? En la parte medial vamos a ver la cresta sacra media, que vienen siendo como las apófisis espinosas de estas vértebras que se han fusionado. ¿Ok? Lateral a la cresta sacra media vamos a encontrar a la cresta sacra intermedia. Lateral a la cresta sacra intermedia vamos a encontrar a los agujeros sacros también, pero estos se denominan desde su cara posterior agujeros sacros posteriores. Lateral a los agujeros sacros posteriores vamos a encontrar a la cresta sacra lateral. Superior a la cresta sacra lateral vamos a encontrar una pequeña elevación que se le denomina tuberosidad sacra, y en la parte lateral, pues a la cresta sacra lateral viene la cara auricular del sacro. Como habíamos visto, esta cara auricular articula con la superficie auricular del hueso coxal, o bueno, la cara auricular del ilion. Ahora ya describimos de medial a lateral, ahora vamos a describir estas estructuras que nos faltaron por describir en la parte inferior. Aquí vemos al hiato sacro y vemos unos pequeños cuernos o astas del sacro. Como vemos aquí hay 1, 2, 3 y 4 estructuras que vienen siendo como las apófisis espinosas que habíamos dicho, pero en la quinta no hay. Entonces, en lugar de eso, eh, podemos ver son las astas del sacro. Y bueno, eso sería prácticamente todo lo que podríamos ver del hueso sacro. Ahora vamos a empezar a describir al coxis, que es eh, pues muy parecido en cuanto a la descripción. El coxis también es una serie de 4 vértebras que se han fusionado y también tiene forma de cono invertido. Entonces vamos a tener que en su cara anterior no tiene una gran cantidad de accidentes óseos. Más que nada vemos es a las apófisis transversas del coxis, y en su parte posterior también podemos ver a estas astas o cuernos del coxis, eh, que sirven para articularse con las astas del sacro. Más que nada es eso lo que veríamos del sacro y del coxis, y pues gracias.